Hay teatros con historias fascinantes, y el Teatro Clara Eugenia no es una excepción. En el corazón del barrio de Hortaleza, en Madrid, se alza un edificio que parece extraído de otro país. Su diseño arquitectónico responde a un momento concreto y nos recuerda a la imponente estética del Tercer Reich. Fue levantado por el Auxilio Social en 1943 tras la Guerra Civil Española. Olvidado durante décadas, sirve hoy como sede de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Aunque eso sí, continúa evocando algunas preguntas. ¿Quién lo construyó? ¿Para qué? ¿Y por qué con ese estilo? ¿Acaso fue un alemán el autor? Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. El terreno que hoy alberga el Teatro Clara Eugenia se encuentra ubicado en el barrio de Hortaleza, de Madrid. El edificio posee una historia rica y variada que se remonta al siglo XIX. Originalmente formaba parte de una extensa finca de recreo, propiedad en su momento de los duques de Frías. Aquella finca incluía un palacio principal, varios pabellones, jardines, huertas y una arboleda que parecía infinita. Por sus veredas paseó entonces el rey Fernando VII. En 1854 los terrenos fueron adquiridos por la sociedad francesa Neida Clavier, quienes realizaron distintas reformas en el inmueble. A finales del XIX, la Congregación de la Sagrada Familia estableció en ese solar el convento noviciado de Nuestra Señora de Loreto. Aquel rumbo eclesiástico cambió ligeramente en 1939, al final de la guerra, cuando la propiedad fue vendida al Auxilio Social de Falange Española y de las Jons. España se encontraba entonces en un periodo de reconstrucción. Francisco Franco asumió el poder y decidió mantener neutralidad en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Además, la economía atravesaba uno de sus peores momentos y por eso su principal objetivo fue la reconstrucción total del país. Aquella antigua propiedad de la que hablamos se transformó en el Hogar Clara Eugenia, un centro destinado a la educación de niñas y gestionado por las Hermanas de la Caridad. Auxilio Social fue una institución orientada a proporcionar asistencia alimentaria, sanitaria, educativa a los sectores más desfavorecidos, especialmente a los hijos de aquellos afines a la ideología oficial. Dentro del recinto se incluyeron un internado, aulas, espacios comunes, una capilla y también, tal como era frecuente en las instituciones educativas de la época, un salón de actos. Fue ese espacio donde en 1943 se impulsó la construcción de un nuevo teatro cerrado. La finalidad inicial no era, al menos públicamente, otra que ofrecer un espacio multifuncional. Actos escolares, representaciones teatrales de carácter pedagógico, funciones religiosas o incluso proyecciones de cine para las alumnas. El proyecto fue firmado por el arquitecto Antonio Navarro Sanjurjo, que adoptó un estilo neoclásico en su diseño caracterizado por la sobriedad y la monumentalidad. Y no hay más que echar un vistazo al edificio. Presenta una planta ovalada y está rodeado por un pórtico de columnas dóricas, elementos que le confieren una apariencia clásica y austera. Otra de las características más destacadas de la construcción es el uso de vigas de hormigón armado de 16 metros de longitud, técnica poco habitual en la España de la época, debido a las limitaciones materiales que prevalecieron durante la autarquía. La pincelada artística del edificio la ponen los estucos polícromos que adornan las paredes interiores, realizados por artesanos italianos. Todas estas características han llevado a algunos expertos a especular sobre la posible influencia de la arquitectura fascista alemana, particularmente la de Albert Speer, el arquitecto personal de Adolf Hitler. De hecho, se pensó que fue el propio Speer el verdadero autor del proyecto, aunque eso sí, no existen pruebas documentales que lo confirmen. Hubo mucho más ruido sobre esta teoría cuando, durante los años 90, algunos testimonios de monjas aseguraron que un arquitecto alemán participó en el diseño. Esto alimentó el rumor de la posible implicación de Albert Speer. Sin embargo, tampoco hay pruebas de su paso por Madrid en las fechas en que se construyó el Clara Eugenia. Todo parece indicar, por tanto, que el arquitecto Navarro Sanjurjo se dejó influenciar por la moda de la monumental arquitectura nazi-fascista, muy divulgada en las revistas antes de la Segunda Guerra Mundial y en la exposición Nueva Arquitectura Alemana, inaugurada en Madrid en 1942. Pero para que se produjese esa asociación, nos debemos preguntar cuáles son las características de la arquitectura alemana de aquel período que vinculan el Clara Eugenia con la época nazi. Pues, por ejemplo, su extrema monumentalidad. Los edificios oficiales se diseñaron para impresionar, no tanto por su belleza ornamental, sino por su escala colosal. De hecho, uno de los proyectos más ambiciosos de Speer, y que nunca llegó a realizarse, fue el Volkshalle, la Sala del Pueblo. El edificio estaba planteado como una cúpula gigantesca, 16 veces más grande que la de San Pedro en Roma, con capacidad para más de 180.000 personas.
Con esa escala se calculaba que la condensación del aliento humano habría generado niebla en el interior. También era característico que los proyectos arquitectónicos se organizasen en torno a grandes ejes visuales, a menudo acompañados de avenidas amplias y estructuras alineadas geométricamente. Todo ello con un uso de columnas dóricas o jónicas como forma de conexión con la antigüedad griega y romana. Los últimos años de actividad original en el Clara Eugenia fueron durante la transición democrática. La reestructuración institucional obligó a clausurar el hogar y el edificio quedó sin uso definido. El teatro entró en decadencia, aunque fue precisamente su sólida construcción la que permitió su conservación estructural de manera natural. En paralelo a este abandono, en la Comunidad de Madrid comenzaban a surgir nuevos intereses culturales. Uno de ellos fue la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la ORCAM, creada en 1987. Hasta mediados de los 90 no contaba con una sede propia y ensayaban en distintos espacios cedidos, con condiciones, no siempre adecuadas para una sinfónica profesional. La Administración autonómica decidió emprender una política cultural que incluía la rehabilitación de patrimonio arquitectónico para usos culturales. Fue así como nació el proyecto de recuperación del Teatro Clara Eugenia, para dotar a la ORCAM de un espacio estable. La rehabilitación comenzó a mediados de los 90 y concluyó en 1999, con un planteamiento que equilibró cuidar la estructura original, pero adaptándola a las necesidades actuales. Desde entonces, el Teatro Clara Eugenia ha pasado de ser un edificio marginal a convertirse en un discreto activo cultural dentro del ecosistema musical madrileño. A día de hoy, el Teatro Clara Eugenia es un espacio que sigue sorprendiendo a quien lo descubre. Su imponente arquitectura clásica, alineada con un estilo institucional que parece más cercano al Berlín de los años 30 que al Madrid contemporáneo, no pasa desapercibida para quienes pasean por el Parque Isabel Clara Eugenia. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.